Bueno, pues hoy buenas tardes a todos. Hoy es el primer X-Talk que realizamos en directo por streaming a varias plataformas, principalmente en Twitch, pero para nosotros es un placer estrenar este nuevo formato con Enrique Solano. Hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Plácido? Muy bien, pues la verdad es que tenía muchas ganas y tengo muchas ganas de realizarte este X-Talk porque yo creo que tenemos, como comentaste tú, tocando solo esos tres temas que creo que están de actualidad, no solo en la ciencia y en el sector tecnológico, como es la computación cuántica, la inteligencia artificial y la neurociencia, ¿no? Esa combinación yo creo que va a marcar el futuro del mundo y de la humanidad, ¿no? Pero antes de meternos en diferentes temas, que cada uno de ellos es apasionante y podemos estar aquí horas, vamos a primero conocerte, ¿no? Porque las X-Talks nacieron un poco con el motivo, con el fin de conocer ese talento que es muy desconocido para la gente y queríamos darle la visibilidad y el protagonismo que se merecen. Y en tu caso, bueno, viendo todo lo que estabas haciendo, principalmente por LinkedIn fue como te conocí, pero para quien no te conozca, para quien nos escuche, ya venga del sector tecnológico, del sector científico o simplemente el ciudadano de a pie, ¿quién es Enrique Solano? Wow, qué pregunta difícil. Sí, Eh, entre broma y en serio, diría que no lo sé, porque, bueno, esto es una pregunta que tiene todos los ángulos, ¿no? Metafísica, racional. Pues literalmente yo creo que me defino como un buscador, un aventurero del mundo y creativo. Me apasiona, no me apasiona el conocimiento tanto como me apasiona el descubrimiento y la creación, ¿no? Soy una persona increíblemente necesitada de creatividad, tanto o más que afecto, yo diría, porque me apasiona desde niño y he hecho una carrera larga, muy interdisciplinaria, porque no encajo bien en los casilleros que se pueden decir de solo físico, solo artista, solo poeta, solo ingeniero, solo emprendedor. Bueno, es más o menos lo que he hecho. Es decir, he estado circulando entre la investigación fundamental interdisciplinaria, entre el desarrollo de ideas pioneras y originales en ciencias y en tecnologías cuánticas, en computación cuántica. Y en los últimos años he hecho un giro hacia el emprendimiento tecnológico, que es lo que yo quería descubrir y estoy en ese proceso de crecimiento. No te oigo. perdón, en los X-Talks normalmente hemos siempre abordado estos temas desde el punto de vista de la inteligencia artificial y al final hemos llegado también a hablar de la mecánica cuántica, de la computación cuántica. Aquí vamos a hacerlo un poco al revés, ¿no? Es decir, tú como investigador, y yo creo que, como bien has dicho, estamos en un momento en que tenemos que conocer diferentes disciplinas o trabajar en equipos muy heterogéneos, ¿no? Para poder conseguir logros en los diferentes sectores o en las diferentes soluciones. Es muy difícil, pues hace unos años a lo mejor el sector tecnológico se creería capaz de cambiar las cosas por él mismo, pero es verdad que hoy en día la multidisciplinaridad y las personas con la mente abierta en este sentido son necesarias. Y evidentemente la especialización también, pero vamos a un siguiente nivel, ¿no? Y vamos a necesitar ese tipo de multidisciplinaridad y de conocimiento heterogéneo, como tú bien dices, y es un poco tu formación. Y en este sentido, se habla mucho de la revolución de la computación cuántica. En este tema hay mucho debate. Yo cuando me relaciono con gente, tanto técnicos de inteligencia artificial como matemáticos, bueno, las opiniones son muy, muy diversas, ¿no? Entonces vamos a intentar divulgar a la gente o explicar a la gente en qué consiste la computación cuántica, porque está muy relacionado con la física cuántica, que ya en sí misma es un misterio. Y bueno, explícanos por qué la computación cuántica es una revolución y en qué consiste. ¿Por qué realmente tiene tanta importancia hasta el punto de que haya una guerra estratégica entre países, entre continentes, por esa supremacía cuántica? ¿Qué es la computación cuántica y por qué supone una revolución? Mira, Plácido, la revolución conceptual, científica y tecnológica que trae la física cuántica en este siglo es difícil de comparar con las revoluciones anteriores en el sentido en que el salto conceptual, el salto tecnológico es mucho mayor.
el gran problema y esencialmente viene por la codificación de la información. Solo para darte un ejemplo, si yo te dijera que se usaron piedras hace siglos para cuantificar los números, por ejemplo, la gente decía, voy a contar el número de vacas que tengo, ¿no? Y simplemente pues los dedos de la mano se acaban y tú tienes que inventar una forma de codificar grandes números. Y se usan, por ejemplo, una piedra que represente 10 y entonces pones 3 piedras y son 30. Luego, pues podría haberse descubierto el ábaco para codificar en Sudamérica los quipus, y así en todas las civilizaciones. Luego llegan las tecnologías más mecánicas, luego las eléctricas y luego llega la microelectrónica en el siglo XX. Todo ese avance tecnológico de cómo se codifica la información en la materia es un avance que ha tardado milenios, ¿no? Sin embargo, la computación cuántica viene a dar un salto en pocas décadas que representa un salto mucho mayor entre el ábaco y el ordenador del siglo XX, y el ordenador del siglo XX y el ordenador cuántico es un salto brutal, porque la forma como se codifica la información cambia totalmente. Resumiendo, la forma como tú codificas la información en un portátil hoy en día electrónico es similar al de las piedritas de hace miles de años, porque la codificación es el 0 o el 1, lo que es 0 es 0, lo que es 1 es 1, mientras que la computación cuántica viene y nos dice que, dado que el mundo microscópico y atómico permite una aparente coexistencia de un átomo en dos lugares al mismo tiempo, de un electrón en dos niveles de energía al mismo tiempo. De pronto la coexistencia del 0 y el 1 nos llega, la naturaleza nos lo tira a la cara, ¿no? Eso es algo también que a veces la gente no le da la verdadera dimensión. Es la naturaleza microscópica la que nos tira a la cara el hecho de que se puede coexistir entre 0 y 1. Y esa codificación, ese paralelismo que se da entre 0 y 1, cuando pones muchos bits cuánticos, se genera una potencialidad de computación inimaginable. Tan inimaginable que hay problemas que tardarían siglos o miles de años en poder ser resueltos con los superordenadores actuales, y que con los ordenadores cuánticos, si se logra un día escalarlos al nivel que se necesita, pues se podría hacer en segundos, ¿no? Claro, ahí es como un poco lo que consiguió Google, ¿no? Cuando anunció su supremacía cuántica con el equipo de John Martins y el procesador Sycamore, ¿no? Que hicieron pues, un algoritmo que parece que en 200 segundos solventaba un problema que podía tardar miles y miles de años. Pero yo creo que aquí el debate, porque cuando he hablado con diferentes expertos en este área, evidentemente yo no soy un experto en computación cuántica, pero conozco evidentemente el tema, creo que se enfoca mucho como una optimización de procesos, una mejora en cuanto a velocidad. Y yo creo que como tú conoces, o no sé si piensas igual, realmente es un cambio de paradigma. Es decir, realmente quizá el mundo va demasiado rápido para que podamos adaptarnos a lo que supone este cambio de pensamiento, de paradigma o de construcción de la propia algorítmica. Es decir, al final, crear un algoritmo en computación cuántica debería suponer un nuevo diseño o una nueva creación y no una optimización o una adaptación de lo que ya existe. Y quizás es un poco a lo mejor la crítica. ¿Qué piensas de esto? Es decir, ¿por qué muchas veces la gente técnica, es decir, está asociando mucho computación cuántica a velocidad y no, como tú bien dices, a un nuevo paradigma, a un nuevo modelo de pensamiento, porque al final esto está vinculado a la física cuántica que supone una interpretación de la realidad, ¿no? Sí, que has dado en el clavo. Yo creo que la mejor respuesta que te puedo dar a esa observación tuya, que es correcta, es que felizmente, y eso yo lo digo por un criterio personal, felizmente, estamos viviendo en una transición, es decir, estamos viviendo una revolución desde dentro. Ajá. Y eso es algo único en la historia. Yo cuando era joven, muy joven, digamos, pues soñaba le tenía mucha envidia a los primeros 30 años del siglo XX con la relatividad especial, la relatividad general y la física cuántica, ¿no? Los famosos 30 años que cambiaron el mundo en ciencia y tecnología. Y siempre quería poder vivir una revolución. Yo decía, pues ahora todo es aburrido, ahora todo ya es simplemente extender las teorías. Y de pronto, pues descubrí que dentro de la computación cuántica y las tecnologías cuánticas había esa potencialidad, y a eso he dedicado gran parte de mi vida, porque yo creo que las aparentes contradicciones o contradicciones reales que existen en la forma como la gente ve estos temas corresponde justamente a un periodo de transición.
Es decir, por ejemplo, nadie está discutiendo algo tan sorprendente como que en un portátil, ¿sabes? Para una persona que pones en la mesa hayan millones y millones o miles de millones de bits cuánticos, o que tú puedas hacer cómputos salvajes con vectores y operaciones sofisticadas, ¿no? A nadie ya le asombra eso, o tener en un móvil un ordenador sofisticado, ¿no? Parece que eso es cotidiano. Bueno, en la computación cuántica estamos viviendo una época en la cual los expertos, entre los que me incluyo, pues te digo con total honestidad, a mí no me sorprende en nada la física cuántica ni la computación cuántica. Yo trabajo en eso más de 20 años todos los días, 24 horas, y para mí es totalmente intuitiva. Me parecería chocante que cuando escucho a la gente decir esto es difícil de entender o esto es absurdo, pues a mí me parece totalmente normal, totalmente lógico, totalmente coherente, pero entiendo también que un matemático, un ingeniero o las empresas o los gobiernos, ¿no? Que reciben la información. Yo hablo todos los días con empresas, con gobiernos, pues si vienen y te dicen comentarios como, oye, pero realmente, o no, me han dicho que en 1000 años, otros, no, me han dicho que ya, que o cambiamos o se nos acaba el mundo. Ningún extremo es verdad. Si estamos viviendo una transición, lo único que te digo yo, y lo digo con total convicción, es que a pesar de que la computación cuántica está avanzando lentamente a nivel tecnológico, no me sorprendería, y estoy preparado ya para un día levantarme y leer los reportes científicos que leo todas las mañanas y encontrarme con que se descubrió un nuevo material que aloja millones de bits cuánticos y de pronto pues todo esto se vuelve una locura cuántica en el mundo. Sí, No lo descarto. realmente, bueno, aquí haciendo una puntualización con una cosa que has dicho que era como que entendías perfectamente, ¿no? Porque llevas muchos años de experiencia. Yo recuerdo una frase que me gusta mucho de Richard Feynman, que decía que nadie entendía la computación cuántica, ¿no? Que si la entendías es que era No, casi, sí, exactamente, ¿no? Que te puedes imaginar que entiendes, pero que en realidad no entiendes nada. en Pues realidad es muy difícil yo porque las soy, reglas, claro, yo para soy para el ciudadano de a pie es difícil de entender Sí, que si tú vas a nuestra... Twitter, vas a ver que desde hace muchos años y en todos los medios y en conferencias que he dado por todo el mundo, entre Estados Unidos, Europa, África, China, Asia, Australia y Sudamérica, pues yo vengo repitiendo desde hace muchos años que esa frase, pues yo discrepo totalmente, totalmente. Es tan radical mi opinión al respecto que en los grupos y centros de investigación que yo he creado y dirigido por muchos años, pues esa frase es prácticamente ser despedido ipso facto, de forma simbólica, ¿no? Porque Bueno, cuando llegan los chicos, pues llegan por la claro. curiosidad metafísica, ¿no? Y cuando llegan, y hago las primeras entrevistas, todo el mundo, ¿por qué te gusta la física? Es que el misterio y cómo es posible que el átomo esté en dos lugares al mismo tiempo y tiene que estar mal y los fundamentos de la física cuántica. Y yo les doy solamente unos pocos meses para curarles esa herida intelectual y los convierto al mundo real, porque, digamos, yo entiendo esto de un no experto o de una persona que lee, porque no es intuitivo para nada. ¿No? Ser intuitivo significa que sea cotidiano y no es algo que tú puedas voltear la cara y verlo, ¿no? No se ve, porque es microscópico, justamente. Pero, digamos, como yo les decía a algunos periodistas y a algunos colegas hace años, eh, eh, ¿tú crees que yo trabajo en esto 20 años, que he publicado más de 300 artículos científicos que se han verificado en cientos de experimentos alrededor del mundo? ¿Y tú crees que yo voy a poder decir, y esto no lo entiendo? Pues no, me has visto la cara de tonto, ¿no? Yo supongo que también querría decir, porque esto fue una frase que dijo a sus alumnos, en que para abordar la física cuántica era un nuevo paradigma y había que como resetear, ¿no? La forma de pensar, porque al final el mundo cuántico, yo un poco lo que me gusta mucho es la teoría de Vlatko-Vedral, de crear un sistema de información. ¿No? Somos como un sistema de información donde se une la macrofísica con el mundo cuántico, ¿no? Donde realmente hay una unión, pero son reglas totalmente distintas, pero evidentemente hay una ley que las une, evidentemente, ¿no? Porque nosotros vivimos el mundo macroscópico, pero realmente todo lo que sucede se rige bajo las leyes cuánticas. Exactamente. Ahí has dado en un tema, recuerdo yo en Bilbao hace unos años de una conferencia
en un bar de estos de lujo que hay por Bilbao, ¿no? De estos lugares donde se reúne la gente muy intelectual, y organizaron un evento donde había más de 100 personas que yo tenía que explicarles lo de la computación, lo de la física cuántica de computación, era muy, muy bonito, ¿no? El desafío. Y recuerdo que una chica preguntó, una científica, ¿no? Pero de otra área, pregunta, pero espere, usted acaba de decir que la física cuántica es la teoría más exacta que ha creado el ser humano en toda la historia. Y le digo, sí, lo repito y lo confirmo, y ella me dice, pero no puede ser. Si es una teoría de probabilidades, si es una teoría donde las cosas están indefinidas, si es una teoría del indeterminismo, ¿cómo puede? Bueno, y me di cuenta del asunto también del lenguaje, ¿no? Y ahora lo vuelvo a repetir. La física cuántica es la teoría verificada millones de veces todos los días en los laboratorios del mundo desde hace probablemente 50 años, y no existe un solo error ni una sola predicción incorrecta. Es decir, estamos frente a la teoría más exacta que el ser humano ha podido concebir en toda su historia. Entonces, el hecho de que sea probabilista, pues, es porque el universo microscópico lo es. Claro, Es algo que exactamente. yo no ahí viene el asunto de la metafísica, y yo lo respeto y lo entiendo, ¿no? Es decir, yo como científico tengo que dar la versión ortodoxa, pero todos tenemos nuestra metafísica, ¿no? Y en ese punto yo traigo, porque has mencionado a gente histórica, ¿no? Traigo el debate Niels Bohr con Albert Einstein, ¿no? Y ese debate donde Albert Einstein, con todo el talento creativo que tuvo, pues insistía en que no, la naturaleza no puede ser así, ¿no? Dios no juega a los dados. Esto no, esto tiene, tenemos que corregirlo. Y Niels Bohr le respondía, estoy jugando, parafraseando, ¿no? Le respondía y le decían, mira, Einstein, es que tú no le tienes que decir cómo se tiene que comportar a la naturaleza. El trabajo del científico es observar, Exacto. admirar y construir teorías que predigan y que describan correctamente y predigan nuevos resultados. Y en ese sentido, en el sentido de describir y predecir nuevos resultados, la física cuántica es la teoría más exacta que ha creado el ser humano. Ahora, que no nos gusta, que nos parece un poco fuera de lo intuitivo, pues sin duda. Pero como te digo yo, lo intuitivo es una consecuencia de la costumbre. Y para alguien que trabaja con eso todos los días, pues lamentablemente no es algo que ya me sorprenda mucho, ¿no? Bueno, nos tendría que gustar más, ¿no? Porque la computación, bueno, la física cuántica propone la potencialidad de nuestras capacidades también, ¿no? De que tenemos una capacidad, es decir, como tú bien has dicho, la realidad es potencialidad estadística y que nosotros somos como cuando interaccionamos a través de nuestra mente, de nuestra inteligencia, de nuestro ser, es cuando interaccionamos con ese plano, cuando se crea esa realidad, no antes, es decir, no interaccionamos con la realidad, sino con ese mundo subatómico, ¿no? Es un poco la teoría de lo que he comentado de Vlatko-Vedran, ¿no? Que es como un sistema de información que cuando realmente sufre una interacción es cuando se proyecta en realidad, ¿no? Entonces es lo que tú dices, pero en ese campo de información la potencialidad es estadística infinita y ahí hay otras reglas y la realidad no es lo que nosotros vemos, que es como muy determinista, muy concreto, muy tangible, muy entendible o casi como cuadriculado, ¿no? Somos mucho más complejos, ¿no? Parece que queremos simplificarlo todo a un nivel y yo creo que, bueno, habrá gente que le guste mucho simplificarlo todo hasta un nivel casi diría que no sé, tan simplista que reduce hasta lo que es el ser humano, ¿no? Pero yo creo que el ser humano es, la potencialidad es mucho mayor y yo creo que la propuesta de la física cuántica, como tú bien dices, es muy interesante a nivel humano, ¿no? Nos Sí. ponen... Ahí has tocado un tema también que me afecta mucho intelectualmente, y es, por ejemplo, hace un minuto dijiste que, que, pues el mundo macroscópico, el mundo cotidiano versus el mundo microscópico, ¿no? Solo para dar una cuantificación, hay una diferencia, se suele usar el famoso número de Avogadro como un número, ¿no? Pero hay 23 órdenes de magnitud. Eso quiere decir que el tamaño, la dimensionalidad de un sistema macroscópico cuántico y nuestra vida cotidiana es como multiplicar un objeto pequeñito por 10 veces, 10 veces más, 10 veces más, 23 Exacto. veces, ¿ah? 10 a la 23. Entonces, una de las cosas que yo suelo decir también en estas discusiones, que son muy interesantes, es
Es que somos tan ingenuos que creemos que lo que le llamamos intuición, que lo hemos desarrollado en nuestra vida en este nivel de dimensión, vamos 23 órdenes de magnitud más abajo y esperamos que el átomo se comporte igual que se comportan los coches y las piedras. Pues hay que tener una cierta, o sea, preguntado así, uno se da cuenta de que, pues, que no es muy normal esperar que un átomo se comporte igual. ¿Por qué tendría que ser así? No, yo lo encuentro ilógico hoy ¿Y en por día. qué, y por qué, y por qué tú que eres científico, es decir, al final cuesta incluso la propia ciencia, sabiendo que es ciencia, que toda esa propuesta tan interesante a nivel humano es como no rechazada, pero es como no llevada al gran público, ¿no? Es como que es preferible como que te quedes en el mundo macro y no pienses en nada más, ¿no? En esa Exactamente, potencialidad. exactamente. Pero incluso, y es como incluso el propio, de la propia ciencia, ¿no? Es como estas posibilidades mejor que no penséis en ellas, ¿no? Es así, pero también ahí te cuento viene de mi experiencia de haber hecho tanta divulgación y haber hablado con tanta gente, ¿no? Yo he descubierto que tanto en los estudiantes jóvenes que llegan a trabajar con nosotros con la esperanza y creo que se van contentos de descubrir un mundo lleno de novedades, de creación. Y ellos, todos los chicos y chicas que vienen a trabajar con nosotros, quieren tener la oportunidad de descubrir algo ellos mismos también, ¿no? Lo cual es muy bonito, ¿no? De alguna manera la investigación es eso, ¿no? No es la acumulación del conocimiento, sino el descubrimiento de lo que no existe. Y si se te acaba descubrir lo que existe, luego te inventas, ¿no? Eso es la creatividad ya más artística o de ingeniería. Pues yo creo que ahí hay un factor emocional, sociológico o tal vez muy humano en que yo veo una cierta necesidad de las personas que leen divulgación en física cuántica y de los estudiantes jóvenes, que yo percibo que hay una necesidad de que no quieren que les explique, no quieren entender. No quieren que, porque eso mata la fantasía, ¿no? O sea, de alguna manera cuando tú les dices, mira, te lo voy a explicar en 10 minutos y te va a quedar clarísimo. Es como que hay una decepción, ¿no? O sea, la gente se acerca a la divulgación de la física cuántica, en mi opinión, la gran mayoría, para no entender. Lo que ellos quieren es sorprenderse más. Pero el misterio, bueno, la física cuántica en sí es un misterio, pero el descubrir la física cuántica, la realidad de la física cuántica, que es tangible, no mata el misterio del ser humano, ¿no? Yo No, creo que la del al ser revés humano lo no. potencia La más. del ser humano no. Y ahí yo también tengo mis preferencias, digamos, científicas o biológicas, ¿no? En sistemas inteligentes. Para mí, no creo estar diciendo algo muy novedoso, pero pocas veces lo he leído así. Y es que para mí, hoy en día, más que la física cuántica, que me parece medio hasta trivial, te voy a ser honesto, me interesa saber cómo la física cuántica se puede convertir en una tecnología que nos cambie la vida para siempre, que nos la mejore, que se puedan computar cosas novedosas y que se puedan descubrir cosas nuevas, ¿no? Pero lo que realmente, o sea, cómo se combina esa física cuántica con los sistemas biológicos es lo que a mí me apasiona en estos momentos. Y ahí hay dos saltos que son increíblemente sorprendentes y misteriosos para mí, y es cuando tú ves en 5 segundos cómo nace el universo con el Big Bang, evoluciona, se van enfriando, ¿no? Los sujetos, el polvo cósmico, se van creando las galaxias, y luego se enfrían más, se crean los sistemas como el sistema solar, y luego se crean los planetas, y de pronto la materia inerte, esto cuando me refiero a materia inerte me refiero a átomos y pequeñas moléculas de unos cuantos átomos, de pronto dan un salto y se convierten en sistemas biológicos que se pueden recrear y pueden tener algo que nosotros le llamamos vida y que es tan difícil de explicar. El salto entre la materia muerta y la vida y el sistema biológico es un salto que nadie todavía ha podido entender porque parece como que animista, ¿no? ¿De dónde puede? Y luego el siguiente salto brutal es que, ok, ya tenemos células, ya tenemos vida. ¿Y Ujú. qué? ¿No? ¿Cómo se da el salto entre esos sistemas biológicos y la inteligencia humana y la conciencia? Esos dos saltos son Exactamente. los que en este momento a mí me apasionan. Y ahí solo para terminar mi discurso, cuando yo uso la palabra misterio y que la uso, yo entiendo que la ciencia y la tecnología tienen como objetivo matar los misterios. Entonces, sí, cuando me preguntaste al principio, ¿quién es Enrique Solano? Es un apasionado por matar los misterios. Yo no puedo vivir con misterios, yo no los necesito.
Entonces, mi trabajo científico-tecnológico es desaparecerlos todos. Entonces, ahora estoy abocado a la combinación de la computación cuántica con la inteligencia artificial y también en tratar de concebir cómo podemos resolver eso que tú dices, el No, misterio humano, para esos dos saltos que bueno, mencioné. yo creo que ahora estamos viviendo una época, no sé si estarás de acuerdo conmigo, bueno, con la combinación de computación cuántica e inteligencia artificial, en que el misterio no solo va a ser lo que estamos comentando, las grandes preguntas del ser humano, sino quizá es cuál va a ser el futuro de la humanidad porque tenemos tecnología suficiente para poder decidirlo. Es decir, vamos a poder ser nosotros el propio misterio, crear el misterio nosotros porque tenemos esa potencialidad, tanto potenciar nuestra evolución, cuando hablemos de conectar nuestro cerebro a través de, con inteligencia artificial o poder potenciarlo, no sabemos cómo va a influir en la evolución de nuestro sistema, entendido como tal. Y esto, bueno, supone un reto, ¿no? De decir, bueno, vamos a planteárnoslo, aunque no tengamos aún la tecnología, pero sabemos que esa tecnología va a evolucionar hasta un punto que nos va a permitir una serie de cosas que nos va a convertir en dioses para los seres humanos, ¿no? Es decir, si lo viéramos ahora, lo que dices tú, entre la piedra y ese es el misterio. Es decir, yo creo que... Ese es un problema que yo lo veo como intelectual desde un punto de vista que no he encontrado todavía en la literatura ni en los grandes pensadores. Yo estoy, eh, yo no me siento, no me siento de este tiempo, no me siento cómodo intelectualmente en este tiempo, en este punto del ser humano, de la evolución del intelecto y de la comprensión. Es verdad, como tú dices, que somos la única especie que conocemos por ahora, que logra pensarse a sí misma y que reflexiona sobre sí misma y que al parecer tenemos la capacidad de cambiarnos o de destruirnos o de mejorarnos, ¿no? Y eso nos da una ética y se generan muchas corrientes de pensamiento de qué debemos hacer, qué podemos hacer, ser responsables, ¿no? Yo no lo puedo ver así, no lo puedo ver así. Yo tengo una mirada más global, más histórica, más respetuosa de la evolución completa del universo. Y tengo preguntas fundamentales que no parecen interesar a muchos, ¿no? No me queda claro, por ejemplo, cuando tú dices, y Como, es un tema muy de fondo, ¿no? Eh, ¿Qué debemos hacer con la humanidad? ¿Qué debemos hacer con el planeta? ¿Qué debemos hacer? Pues con el individuo, claro, con el a mí individuo. me suena intervencionista en el sentido Ajá. peyorativo. Es decir, me parece de Pero una... pero la pregunta que te haría es, porque es cierto, es intervencionista, y si hay una trascendencia, a lo mejor estamos aquí no para no intervenir o justamente para lo contrario, para intervenir. A eso me Por... refería yo, ¿no? O sea, intervencionista lo decía en el sentido peyorativo porque sigo pensando, igual que tú, que al parecer tenemos una cierta capacidad de decidir, ¿no? Y si Lo está que, ahí, y si está ahí es porque también tenemos que tener ese reto, ¿no? Es decir, si la realidad... eso es lo que no me queda claro. Por eso te decía yo, cuando yo veo la evolución del universo y la llegada los sistemas biológicos y los sistemas biológicos, el salto a los sistemas inteligentes, ¿no? Yo lo veo desde un punto de vista totalmente no metafísico, no profundo. Yo lo veo desde un punto de vista, digamos, puramente de Biológico. complejidad de la materia y cómo la materia va Mm. evolucionando. O sea, yo como científico me siento obligado. Luego cada persona tendrá o una creencia religiosa o, por ejemplo, como Einstein, que era panteísta, que creía pues que no, que la divinidad es realmente las leyes del universo. Cada uno tendrá su interpretación. La mía es que yo quiero poder predecir, describir y predecir correctamente todo lo que va sucediendo en el universo. Y desde ese punto de vista, yo creo que el ser humano y la inteligencia humana ha creado esta posibilidad que tú describes, que es real, yo no la niego. Lo que yo no puedo ver es atribuirle un valor de lo bueno y lo malo. O sea, yo creo que la No, naturaleza no. no tiene nada que ver con la moral. Es una elección, ¿no? El problema es la Exactamente. elección. Es un Yo problema de prefiero verlo elección. así, como es una lección, y a ver, nos reunimos, hacemos sociedades, tomamos decisiones, hay decisiones políticas, y decimos, por ejemplo, ok, queremos preservar las especies. Te voy a dar un comentario que es bastante a contracorriente. Si tú te das cuenta, querer preservar el planeta tal como es al día de hoy, o tal como era hace 50 años, es totalmente en contra
del concepto de evolución del universo y del ser humano. Es decir, nosotros estamos aquí porque nunca nadie ha querido preservar el universo. Es como si te dijera que a los 10 segundos de crearse el universo se crea la vida y dice, queremos preservar nuestro universo, y nos hubiéramos estancado hace miles de millones de años. Claro, no Entonces, existiríamos, no tendríamos esa capacidad exactamente. transformadora, ¿no? Exactamente. Entonces yo acepto esa dicotomía, esa contradicción. O sea, yo creo que el ser humano tiene que aceptar esa contradicción de que de pronto una especie que desarrolla inteligencia se ve capacitada de controlarla, ¿no? Entonces yo no le quiero atribuir al ser, a la humanidad ni la culpo, ni la felicito, ni nada. Yo creo que, como tú dices, tenemos que aceptar que esa potencialidad está allí y tenemos que tal vez decir, queremos que nuestros hijos sobrevivan, queremos que exista. Bueno, entonces vamos a proteger ¿No un crees, poco. no crees, Enrique, que ese intervencionismo ya se ha abrazado, por ejemplo, con tecnologías de conexión al cerebro, por ejemplo, bueno, Sí, sí, Neuralink? sí, 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 Es decir, totalmente. A eso me refiero yo. por eso mucho que cuestionemos, el mundo ya va a Exactamente. abrazar eso. Exacto, no, pero es que es la historia misma. A lo que iba yo es que ese intervencionismo lo decía en sentido peyorativo porque parece como que, como tú bien has dicho, ¿no? El ser humano está en un momento en el cual empezamos a sentirnos al menos como semidioses, ¿no? Sin embargo, la modificación del camino de la evolución, tanto a nivel del biológico del ser humano como a nivel de sociedades y tecnológico en los últimos siglos, es una cosa permanente que para mí no tiene mayor juicio moral. Te doy un ejemplo, el descubrimiento de la física nuclear, ¿no? Que hoy en día pues a nadie le gusta, a mí tampoco, dicho sea de paso. Bueno, o genera curación del cáncer, o genera bombas atómicas experimentales en el Pacífico Sur que pueden comprometer el desarrollo de muchas sociedades y países, ¿no? Pues es que la física nuclear no es el problema. ¿Entiendes? La física nuclear es maravillosa. El problema es la capacidad que tiene el ser humano para escoger si le da un uso destructivo o creativo, ¿no? Claro, Y en ese debate estamos permanentemente. Entonces, cuando la gente me habla, por ejemplo, la computación cuántica, la inteligencia, yo he dado varias entrevistas en los últimos años y la gente, claro, los periodistas mismos se sorprenden cuando yo les digo, bueno, es que si la inteligencia artificial o la famosa esta inteligencia artificial general un día se va a apoderar de los seres humanos y nos va a esclavizar, a mí no me quita el sueño. ¿no? A mí no me quita el sueño, para nada. ¿Por qué? Porque yo creo, o sea, por eso te digo, porque yo no veo los últimos 10 años. Lo que yo veo es a los primates hace miles de años encontrando cómo una ramita de un árbol se usaba para poder verificar si el río era muy profundo o no, o que descubrieron que la piedra les ayudaba. O sea, Sí, para mí la sí, herramienta claro. artificial es la vida. O sea, para mí cuando la gente dice el ser humano, para mí el ser humano y la artificialidad hemos coexistido desde el inicio. Para mí es casi la definición de inteligencia. Para mí la Quizá el ser, definición de inteligencia es quizás, artificialidad. claro, es que quizá el ser humano sea lo más artificial de esta realidad. Totalmente, total. Yo me siento orgulloso de eso. Lo que pasa es que ahí yo, sabes que, bueno, a lo mejor no lo conoces, hemos hecho bastantes programas, han sido los que más éxito han tenido, hablando de la superinteligencia, la creación, tanto en el estado actual, porque aunque evidentemente no creo que hayamos llegado a un estado de superinteligencia con la inteligencia artificial Todavía no, general, todavía no. pero sí que está claro que en algún punto yo creo que se llegará, ¿no? Fíjate que Sam Altman, el CEO de OpenAI, comentaba esta semana pasada que GPT-5 ya pasaría el test de Turing y se podría considerar, bueno, me parece un poco hype, ¿no? En este sentido, pero bueno, lo vamos a debatir. Pero es verdad que, como tú comentas, la creación de inteligencia superior a la humana será otro de los hitos dentro de la humanidad. Y esto supondrá, como dices tú, el que tenemos que ver la superinteligencia, la inteligencia artificial, como una herramienta de evolución humana. Es decir, no como algo artificial, sino como algo supernatural, porque al final es el camino del ser humano. Pero ahí, como bien has dicho tú, con la energía atómica, bueno, con la energía nuclear, pues tenemos una elección, ¿no? Tenemos dos caminos, el camino del bien o del mal. Y tenemos también la polarización de que va a condicionar los avances en ese sentido tanto la experiencia humana, que vamos a tocar la sensibilidad de muchísima gente que no piensa igual. Y el problema es que ahí se va a generar como una desigualdad o un mundo, doble mundo, triple mundo, porque a lo mejor consisten superinteligencias, esto va a ir a otro nivel. Es que Entonces, te hago una reflexión ahí, Plácido. Por eso, de nuevo, con la perspectiva que yo tengo, ¿no? Eh, en el momento en que, por ejemplo, se descubrió un grupo humano o una familia o una población descubrió que se podía domesticar los animales
o que se podía usar los caballos para el transporte, o cuando se descubrió la rueda, o cuando se descubrió la electricidad. Cada hito artificial en que el ser humano ha podido descubrir y generar herramientas para ayudarse a crecer, ha generado una desigualdad. Siempre. Es decir, la evolución del ser humano es una historia de cómo generar desigualdad, porque solo la definición de avance es inherente a la desigualdad. Pero también las desigualdades han creado muchas muertes y tragedia. Es decir, no han Exactamente. traído. A eso me refería yo, a eso me refería con la A ver, contradicción. a ver, ojalá si hubiese, como bien dices tú, yo creo que vas por ahí, que no te afecta que saliera una superinteligencia que controlara a la humanidad siempre que fuera en el camino correcto, ¿no? Pero claro, imagínate que fuera destructivo en ese Es que ese sentido. camino correcto, a eso me refería yo antes, con que para mí el camino correcto es un juicio de valor que yo no puedo hacer con lo que o sea, lo que yo entiendo del universo, de su evolución, de la creación de la vida a nivel biológico y la creación de la inteligencia, lo que yo entiendo de ese desarrollo desde el Big Bang hasta el día de hoy, me impide hacer un juicio de valor sobre eso. Es Pero decir, no crees aquí una cosa que yo pienso, que es que el valor mayor que tenemos los seres humanos en esta realidad, en esta experiencia de vida, es nuestra libertad, nuestra capacidad de decisión, y que ahí está el límite. Es decir, en el momento en que exactamente. una superinteligencia rompa eso, es decir, nuestro libre albedrío, tengamos o no, eso sería otro debate, creo que eso es romper la misma esencia del universo, Eso de nuestro sentido de la vida. yo, como te digo, discrepo. Entiendo por dónde va la idea, la respeto, la admiro, pero yo no la reconozco. No puedo, desde mi entendimiento, concluir eso. Porque en el momento en que un primate usó una rama para verificar si podía cruzar, si sus hijos podían cruzar el río o el riachuelo, y el otro primate usó la rama para agredir a su hermano, ¿entiendes? Para mí, la rama como elemento artificial es una maravilla, es una bendición, es un reflejo del gran misterio de la creatividad del ser humano. La rama no es culpable, ni es la beneficiaria, ni es la solución para cruzar el río con tu familia, para salvarlos, ni es la que mata al Pero hermano. la rama te evoluciona, pero no te quita la libertad ni el Es raciocinio que, por eso para... te digo yo, el que descubrió la rama o los que descubrieron la rama generaron una desigualdad, porque los que no tenían acceso a la rama y no Eso la sí. entendían, ¿entiendes? A eso voy. Cuando por ejemplo, cuando el caballo se usó para el arado o los animales, o se descubrieron las herramientas para cultivar, o se descubrieron la mecánica para los coches o las carretas, ¿no? En ese momento se generó una desigualdad, mucha gente perdió el trabajo, porque la gente dice, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo a todos. Es que todo avance tecnológico le ha quitado el trabajo a miles y millones de personas siempre. Ahora, como tú dices, ahora, ¿podemos hacer eso y preservar un mínimo de equilibrio social? Pues sí, pero para mí, cuando escucho a la gente decir, tienes que usarme la computación cuántica y la inteligencia artificial y todo lo que van descubriendo ustedes para el bienestar del ser humano, a mí me suena profundamente ingenuo y Sí, ahí totalmente estoy contigo. y totalmente lejos de la historia real del ser humano. Ahí estoy contigo, sí. Ahí estoy De contigo lo de que que realmente el mundo al que vamos no es el mundo del que venimos. Y ahí se va a producir una desigualdad y va a producir un nuevo sistema. Y ahí, total. evidentemente, lo que dices tú, bueno, visto desde un punto de vista actual o un pensamiento actual, a lo mejor es negativo, pero quizá en el futuro no se ve así, claro. Pero igual que ha pasado en todos los Yo, avances, igual que ha pasado en todos los hace avances. muchos años yo tenía unos amigos en Francia, cuando vivía en Francia, que me decían, todo esto de la tecnología solo causa daño al ser humano. Y se me ocurrió una idea en ese momento, les digo, ¿qué te parece si te pongo el siguiente problema? De pronto alguien mira con su telescopio y viene un meteorito gigantesco que va directo a la Tierra y lo va a destruir completamente. ¿Qué preferirías? ¿Que los misiles estén dando vueltas alrededor del planeta con los satélites, ya? O simplemente decir, porque escogimos siempre el camino bueno, ahora somos incapaces de proteger a la vida y al planeta. ¿Entiendes? Es que no es fácil. El debate ético es muy complejo. No es Entonces, está claro que aquí estamos a nivel individual y colectivo para decidir qué es lo que exactamente. somos. Es decir, Lo que yo te digo, con esto termino este debate, que es muy profundo y complejo, ¿no? Es que si el ser humano, si como sociedad, como aldea global, escogiéramos, por ejemplo, censurar el desarrollo de lo que tú decías, el GT5, pues de pronto decimos, ya, ahí se quedó, no vamos a hacer más nunca nada, ¿no? Y esa es la decisión global, democrática y todo. Y a los 2 años aparece
digamos, un ataque biológico real, extraterrestre, lo que quieras, ¿no? De ciencia ficción, que destruye la humanidad. Y que si hubiéramos tenido la inteligencia artificial, la superinteligencia, habríamos sobrevivido. Yo no le echaría la culpa, yo no culpabilizaría la decisión, ¿me entiendes? A eso me refiero yo con la ética. O sea, que todo lo que decide el ser humano acaba teniendo consecuencias. Lo que pasa es que no se puede predecir que las consecuencias son buenas. Por darte un ejemplo, ¿queremos misiles nucleares alrededor del planeta? Yo no. Te aseguro que yo no. Yo creo que nadie los quiere. Alguna gente con la mente un poco desviada lo querrá. Pero ¿qué tal si esos misiles destruyen el meteorito que nos iba a destruir a todo el planeta? Entonces son situaciones de conjetura que te demuestran que es fácil decir esto es bueno o esto es malo, pero yo no me atrevería a calificar nada de bueno. Yo diría que con buen espíritu y con lo que se sabe hoy en día deberíamos tomar decisiones, pero yo no sería el que levanta la mano y tira la piedra en el futuro si eso acaba siendo bien o mal. Bueno, vamos, normalmente, mira, estamos casi haciéndolo al revés, que suele pasar en los X-Talks, que es que empezamos por los debates trascendentes y ahora vamos a preguntarte sobre, vamos a aterrizar un poco al presente porque queremos conocer también tu realidad empresarial. Y bueno, una de las cosas que llama evidentemente la atención es que a nivel empresarial trabajas estas dos líneas, ¿no? Computación cuántica e inteligencia artificial, y entiendo la potencialidad de ellas unidas, ¿no? Como aquí hay mucho debate, y te podría decir muchos comentarios positivos y negativos, yo me voy a quedar y decir, ¿cuál es la ventaja a día de hoy de poder aplicar en estos dos campos, la computación cuántica, inteligencia artificial, y también si esto muchas veces nos interpreta como hype? Sabes que el sector tecnológico es todo lo que salga nuevo. Yo utilizo computación cuántica, utilizo inteligencia artificial y luego realmente nadie lo utiliza. Es todo mucho marketing y en la realidad es que muy poca gente está trabajando en esa área. Bueno, Ni en inteligencia artificial, y ya no te digo en computación cuántica, y ya no te digo la mezcla de las dos. Entonces, en tu caso, explícanos un poco las iniciativas profesionales como Quambia. Gracias. Sí, mira, te cuento, he creado dos empresas este año. Una es Quambia, con sede en Bilbao, en la Universidad del País Vasco, que pretende ser una empresa de consultoría, de servicios, de formación, de educación, tanto a nivel de la sociedad como a nivel de las empresas y de los gobiernos, ¿no? Es decir, Quambia, estamos hablando con los gobiernos en España, locales, con las empresas, y ya tenemos también contactos en Sao Paulo, en Brasil, en Johannesburgo, en África, y en Shanghai, en China. Hay una sensibilidad por parte de los gobiernos de ver la importancia. ¿En España cómo lo Totalmente. ves? Pero En España, ¿cómo ahí lo voy a ves? usar lo voy a traducir, ¿no? Es un acrónimo que se usa en inglés es FOMO, F-O-M-O, que es Fear of Missing Out. Y eso es Ajá, sí, el claro. centro del De hype. quedarse fuera. Claro. Exactamente. Como yo, pues antes de la pandemia, trabajaba por todo el mundo, daba la vuelta alrededor del planeta todo el año, todos los años, pues tengo información privilegiada, ¿no? Tanto de lo que es como de los prejuicios. Y te puedo decir que hay lo que tú ya le llamas el hype o esa clara intención de estafar a la sociedad y a las inversiones es real. Es Sí, sí, decir, sí, sí. existe. Pero al mismo tiempo existe un avance tecnológico en computación cuántica y en tecnologías cuánticas que es real y que es posible darle una utilidad práctica muy pronto si es que se abandona no solamente el hype, sino que se abandonan algunas ideas y algunos métodos de hacer computación cuántica que, en mi opinión, van camino al fracaso, ¿no? Te doy un ejemplo, y ahí pues mis colegas me van a tener que aguantar de nuevo, ¿no? Que lo voy diciendo hace 20 años por todo el mundo. Lo que se hace en lo que se llama computación cuántica digital con corrección de errores cuánticos, para mí eso no es ni siquiera ni tecnología, ni ciencia, ni negocio. Porque se sabe, todo el mundo lo sabe, que se necesitan más de 20 millones de bits cuánticos, por no decir 50 o 100 millones, para poder lograr algo útil. Y al día de hoy solamente se cuentan con 50 o 60. Eso Después, es un poco la crítica que, totalmente, pero eso es una que crítica frontal que yo la claro. acepto, y grandes empresas y colegas pues no quieren ni hablar del tema. Y yo lo digo en LinkedIn, en Twitter, desde hace muchos años, todo el tiempo. Ahora, lo que la gente no quiere escucharme
es que yo también vengo trabajando y en Bilbao, en Shanghai y en Múnich hemos desarrollado ideas pioneras de computación cuántica para poder lograr la utilidad en pocos años y no necesitamos millones de qubits, vamos a necesitar solamente algunos cientos. Lo que pasa es que cuando alguien como yo o otros colegas creativos proponen estas cosas, tú Ujú. colisionas con intereses globales, yo no voy a mencionar nombres de empresas, pero tú colisionas con intereses geopolíticos, estratégicos, con Está claro. inversiones multimillonarias. Entonces la gente no te va a dar la razón fácilmente. Pero como somos gente testaruda y tenemos bastante autoestima por lo que hemos hecho, yo decidí hace 2 años decir, bueno, Quique, te la has pasado de crítico, dices que tú tienes ideas muy buenas, es hora de que Sí. pases al mundo de la empresa y que demuestres que se puede. Entonces, tanto Quambia, que es la empresa de servicios, de educación, de consultoría en España, pero con interés global, como Kipu Quantum, que es la empresa que yo he creado en Múnich, de Alemania, que es una empresa tecnológica, donde vamos a diseñar y fabricar ordenadores cuánticos para productos específicos con utilidad prácticamente inmediata, ¿no? Es un poco el challenge. Entonces, yo sí he entrado al mundo empresarial diciendo, lo siento mucho, chicos, no hype. La gente cuando tú dices no hype entiende que tú vas a decir, es que todo lo que hago es inútil. No, no, todo lo que hago es útil. Pero para poder decir que todo lo que hago es útil, tú tienes que abandonar los caminos Mm, infinitos. Entonces, por ejemplo, claro. es algo que te puede llamar la atención y a todos les llama la atención. En mis empresas y en la forma como yo me expreso, la palabra futuro no existe. Yo no creo en el futuro, nunca lo he conocido. Yo solo conozco el presente, así en el sentido budista zen. Y para mí esto de que trabajamos para el futuro, es que esto es una manera de huir, de confrontar el problema real. En la computación cuántica se usa la palabra futuro El como que, fracaso, ¿no? claro, es como Quizás decir, por yo eso. no tengo la solución y no se me ocurre por ninguna, entonces alguien la resolverá en el futuro. Por ahora tengo esto que es inútil. Pues entonces no hagas negocio. Yo no me puedo meter a un negocio de fabricar ordenadores cuánticos y diseñarlos bajo el supuesto de que no le sirven a nadie, ¿me entiendes? Claro, Y, tienes que y, servir ahora ya, claro. Claro, y cuando la gente te dice, ¿y cuándo va a ser útil? La gente te deriva, pregúntale al otro. El otro creo que, el otro, o sea, nadie acepta. Y Kipu Quantum y Quambia son las primeras empresas que por definición de misión y visión, pues decimos, lo siento chicos, todo lo que vamos a hacer, les vamos a explicar, si no es la utilidad inmediata, cuándo va a llegar y cómo va a llegar. Y en qué sectores, Enrique, es en los que se está aplicando, se está consiguiendo esa utilidad que tú comentas Exactamente. actualmente? En Kipu Quantum, por ejemplo, hemos creado 5 líneas de producto. Las 3 primeras son totalmente revolucionarias porque se podría, de hecho, son mercados multibillonarios o de miles de millones, ¿no? De millardos de euros con uso inmediato. ¿Por qué? Porque hemos encontrado, por ejemplo, que ordenadores cuánticos de pocos qubits pueden componer música y cuando te estoy diciendo esto, lo hemos demostrado ya, tenemos prototipos de cómo hacer composición musical combinando machine learning con computación cuántica para poder ser creativos y poder crear el concepto de NFT cuántico, por ejemplo, de poder hacer arte digital y arte musical con composición musical usando ordenadores cuánticos. En el mundo creativo va a ser uno de los impactos importantes. Es decir, seguramente podamos escuchar mucha música o ver mucho arte o incluso llegar a un futuro que incluso películas y contenido totalmente generado a lo mejor a medida o por inteligencia Exactamente, artificial. donde el observador, el usuario, ¿no? El hecho de que tú observes la película o escuches esa música, colapsa las funciones de onda asociadas a la música y la música sea única y especial solo para el oyente. Entonces, te estoy diciendo que por ejemplo, esa línea de producto lidia directamente con es como inventar el piano en la historia. ¿Sabes? Tú tienes idea de lo que puede haber, que la invención de la Claro. guitarra, la invención, bueno, estamos creando el piano cuántico, la guitarra, o sea, estamos Lo que pasa es que, bueno, desplaza, bueno, en un primer momento sí que vamos a esa etapa de co-creación, ¿no? Que es un poco, quita miedo a los creativos respecto a la inteligencia artificial, pero claro, cuando piensan ya no en la co-creación, sino que van a ser independientes, el ser humano no va a estar en el proceso creativo, porque la inteligencia artificial no va a necesitar al ser humano, es cuando un poco se siente como alineado, ¿no? Con ese proceso, ¿no? Pero bueno, es la evolución, es decir, es como... Es complejo. Te escucho con mucha atención porque estaba pensando que yo por ahora no veo el problema en que una máquina componga música o escriba poesía. De hecho, tengo un amigo, no voy a citar un amigo No, madrileño. pero verías un problema, por ejemplo, que una persona que leía 100 libros escritos por humanos
deje de leerlos por humanos y sea solo escrito por inteligencias Sí, artificiales. sí, sí, Ahí es donde está el factor de, al menos la reflexión sí que se tiene, ¿no? sí, 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 pero te digo de nuevo, vas a ver que tengo permanentemente esa lectura más extensa, ¿no? Yo te digo, Sí. em, em, ¿tú tienes idea del trauma que debe haber generado en las sociedades primigenias cuando llegó Gutenberg con la imprenta, ¿no? Es decir, que pasamos de la comunicación oral, cuando los padres y los abuelos le contaban los cuentos a los niños. O el fuego, el primitivo, ¿no? Cuando Exacto. Y de descubrieron pronto el llega fuego. alguien y te dice, mira, vas a la librería y le compras un libro de cuentos a tu hijo y ahora le compras una tablet, ¿no? Entonces, es que siempre ha sido así. Ese es mi mensaje central. Lo que se critica a la inteligencia artificial, a la computación cuántica de hoy, siempre ha sido así. El problema es que... Lo que pasa es que la evolución siempre ha sido así, como tú bien has dicho, pero ¿no crees que esos puntos de evolución que siempre los ha habido y han sido como traumáticos, entre comillas, cada vez son como más disruptivos y más traumáticos y van a serlo? Sí, por eso cuando te Y escuchaba... en menos tiempo, ¿no? Es Sí, sí, como sí, que, exactamente. Sí. Es que cuando te escuchaba yo decía, a ver, a mí me molesta que una máquina componga un poema. Yo me considero un poeta de toda la vida, ¿no? Que, de hecho, es que en Twitter he puesto muchas poesías mías. ¿Me molesta que una máquina componga poesía mejor que yo? Pues no. ¿Por qué? Ah, porque te respondo yo. Me molesta que un coche vaya más rápido que yo. Me molesta que un avión vuele y que yo no. Me molesta que mi ordenador envíe correos electrónicos. qué crees que hará un ser humano siempre mejor que una máquina? Por eso O te, llegaron... por eso te decía yo, ahí llego, ¿no? A ese tema. Entonces, ahora, cuando yo te escucho y tú dices, pero mira, las máquinas no van a reemplazar en el aspecto creativo. No me molesta porque siempre ha sido así, desde el origen de la inteligencia. El problema viene cuando la máquina sea capaz de diseñar los procesos inteligentes. ¿Entiendes? Es decir, yo te podría, porque la respuesta a la pregunta inicial es todavía salvable, porque tú me dices, ¿qué tal si una máquina pues empieza a reemplazarte en tal cosa? Y yo te iba a responder, pero yo todavía soy el que diseña esa máquina. ¿Me entiendes? O sea, las máquinas hacen cosas Ay, mejores que nosotros, sí, pero yo la diseño esa máquina. Pero va a llegar el momento en que en las que no. máquinas diseñan a Exacto. máquinas. Exacto. Y en ese momento es posible que el ser humano y todos sus talentos empiecen a ser obsoletos. Entonces, ahí opinarías como Elon Musk, que nuestra única solución va a ser hibridarnos con las inteligencias artificiales para Sí, poder... pero en el caso de Elon Musk, lo he puesto también en Twitter, encuentro una cierta ingenuidad, porque lo que él hace con su empresa Neuralink, ¿no? Es lograr implantes en el cerebro humano de tal manera que nosotros podamos defendernos de la inteligencia artificial. A mí, de nuevo, me parece ingenuo por lo siguiente, es una frase figurada que creo que todos van a entender, y es que yo siempre les decía a mis estudiantes, ¿no? Cuando tú abres una ventana, el viento pues puede entrar, puede cruzarla Bueno, en las, Ryan Kurzweil ya lo dice. Dice que exacto, en las dos direcciones. ese proceso va a suponer una nueva evolución, ¿no? Claro, claro, De... porque es que es creer que tú te pones un chip para protegerte, entonces viene un hacker de tu Neuralink y de pronto usa tu mismo chip para atacarte más fácil. Entonces, por eso te digo yo que ahí hay una ingenuidad, porque uno cree, yo le voy a poner el chip solo para ser bueno. Bueno, pero resulta ser que Bueno, otro lo va a... y luego, bueno, si eres hackeado, tú dices si eres hackeado, pero si eres consciente de ser hackeado, ¿cómo sabes al final? Si vas directamente a la información que genera el cerebro, no vas a poder distinguir lo que es real de lo que no. Es decir, Por eso te es digo una yo que locura, es una es un locura problema que realmente. yo, la única solución real sería decir, a ver, nos ponemos de acuerdo todos los seres humanos e imponemos una dictadura. La dictadura dice que nadie nunca va a poder investigar en esta dirección ni diseñar. Vamos a un proceso. El otro día escuché a Bostrom, el autor del libro de superinteligencias, Sí, el sí, lo filósofo conozco. Bostrom, Sí. comentó un concepto que me pareció súper interesante, que es el de Singleton, que es que si vamos a una era en que va a haber como una única empresa, un único gobierno, un simple, es decir, alguien que nos determine el futuro, porque como vamos a quizá a unas diferencias tan grandes entre capacidades, entre naciones, entre continentes, entre personas, entre empresas, puede ser que llegue un momento en que haya una, es decir, es lo que llama el efecto Singleton o el momento Singleton, es que, pues a lo mejor imagínate, Google descubre la superinteligencia y domina el mundo. Y entonces al final, ¿quién va a discutir eso? Ahí está el punto, ¿no? Yo lo miro, y de nuevo, esa afirmación que es muy, muy buena, la que acabas de hacer, yo la veo en las dos direcciones.
O sea, yo, por ejemplo, con Quambia y con Kipu, uno de mis objetivos máximos, como lo digo yo por ahí, por todos lados, es democratizar el acceso a la computación cuántica, a la información cuántica. Pero aquí te voy a hacer aquí te voy a hacer una apreciación. Bueno, yo, perdona si te interrumpo a veces, pero No, para que haya un poco de debate. ¿Qué es realmente la democracia? Yo cuando se habla de democratización de computación cuántica o de inteligencia artificial, a ver, lógicamente yo lo defiendo, ¿no? Que todo esto sea accesible para todos. Pero ¿crees que realmente, por ejemplo, el training de los modelos de GPT es accesible para un desarrollador? no, no, por eso te digo yo que a diferencia de las grandes, por ejemplo, hoy en día yo cuando hablo con los políticos y los agentes sociales que se interesan por la geopolítica tecnológica de la inteligencia artificial y la computación cuántica, pues yo siempre les digo, hay una falsa concepción en este momento que esas dos tecnologías, como tú dirías, el famoso OpenAI, todos los esfuerzos por generar superinteligencia, como todos los esfuerzos por generar el ordenador cuántico que va a resolver todos los problemas, tienen un problema de partida para mi gusto personal. Y es que se diseñan como polos de poder y de control y de monopolio. Entonces, parte de la estrategia y del modelo de negocio de mis empresas es ir al mundo y decirles, no, 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 no funciona conmigo ni con nosotros. Es decir, nosotros no queremos ir a la sociedad ni a las regiones del mundo solamente a vender nuestros, obviamente no somos tontos, una empresa no es una ONG, ¿no? Pero mi intención es empoderar a los individuos, es decir, que si ellos quieren protegerse de la inteligencia artificial porque le tienen miedo o quieren usarla, primero tienes que conocerla. Bueno, un Para poder impacto entrar, positivo, un exacto, para impacto poder entrar al positivo, debate, claro. al debate real, tú tienes que ser propietario de ese conocimiento. Entonces, y el otro, cuando yo digo democratizar, también te digo yo, porque bueno, sabes que yo he nacido en Sudamérica, soy español también, con mucho orgullo y feliz de serlo, por esta historia común, pero yo tengo un trauma de niño, cuando en Perú, por ejemplo, crecí y cada vez que me interesaba por el mundo atómico, por el mundo cuántico, por las leyes del universo, por hacer una contribución original con la historia del intelecto humano, hay una noción de que no, mira, un país pobre tiene que ocuparse de dar de comer a los niños, de arar la tierra. Ese es el objetivo de nosotros. Y yo nunca pude digerir esa limitación. Entonces, en toda mi divulgación que yo he hecho en las últimas décadas alrededor del mundo, yo siempre he ido a las escuelas, a los países y les he dicho, chicos, el átomo, la física cuántica, la computación cuántica, el mundo microscópico, le pertenece a la empresa tal, le pertenece al país tal, o nos pertenece a todos los seres humanos que estamos en este universo. Pero bueno, esto Entonces, estamos viendo, este debate estamos viéndolo con el tema de las vacunas, ¿no? Y las patentes. bueno, exactamente. Entonces, para mí, no es un criterio. Imagínate una superinteligencia generada por Google, Microsoft, Apple, Amazon. ¿Crees que lo van a poner? Mira, eso es como la pregunta que le hicieron en la presentación de Tesla Bot a Elon Musk. Si iban a poner, sabes que con el Tesla Bot, el robot que se supone ha generado también un montón de hype, qué es exactamente lo que va a hacer, le comentaron si iba a poner en open source todos sus logros. Y él dijo que cuando los ingenieros cobraran o trabajaran gratis, claro. Claro, claro, ahí está el punto. Y para mí, la única manera de, como tú dices, imagínate tú que una empresa de pronto cobra mucha relevancia y puede monopolizar, o un país o una región logran el famoso paradigma de la computación cuántica escalable o la inteligencia artificial general, etcétera, pues la solución no es, por eso digo que tengo ideas a contracorriente. Para mí no es ir contra esa empresa o ese monopolio. Para mí la solución desde siempre es poder lograr transmitir a los ciudadanos de todo el planeta y hacerles notar que ellos son dueños, tan dueños del mundo microscópico cuántico y de la inteligencia artificial como... Pero viendo tú que tienes experiencia internacional, Enrique, viendo la guerra, la geoestrategia, lo que estamos viviendo Estados Unidos, las alianzas que está haciendo Europa, China, ¿no crees que eso es ahora mismo utópico pensarlo? Que es un Bueno, poco inocente. estoy aquí bueno, sí, lo acepto. Bueno, se puede tener esperanza, ¿no? Yo también la tengo Bueno, en el ser humano yo y que creo las cosas puedan cambiar, pero ¿no crees que lo que hay es una guerra por llegar a ese punto y dominar? Más, totalmente. A eso me refiero yo. que es triste, que yo abogo por lo que tú defiendes, claro. Sí, sí, pero como te digo, yo lo veo sin este
apasionamiento y esta moral exagerada. Yo lo veo como una evolución, un paso. Para mí todo lo que está sucediendo en este momento con las tecnologías cuánticas y la inteligencia artificial son un paso más en toda esta evolución del universo y del ser humano. No lo veo de una forma diferente, solamente que tenemos otra experiencia, otro conocimiento y que hay que dar la batalla. Hay un líder ahora mismo si hay un país, un continente, una empresa que en computación cuántica esté, tú dirías, está a años luz del resto, o realmente hay una No, guerra más igualada. como te digo, yo conozco muy bien la geopolítica mundial en Estados Unidos, IBM y Google, y recientemente la empresa IonQ, muy por detrás Microsoft, un poco Intel, Honeywell, son empresas que están dando pasos importantes en la arquitectura, en el ordenador cuántico. En Europa no tenemos nadie a quien mencionar, lamentablemente, y en China hay empresas como Origin Quantum, SIGTEC y grupos de investigación en Hefei, Shanghai, Pekín, Shenzhen. En Europa has comentado que no hay nadie. No, ¿Pretendéis vosotros un poco liderar? exacto, eh, exactamente. Justamente por eso te decía yo, hay un vacío. Cuando yo decidí entrar al mundo empresarial desde Europa, desde Alemania, desde España, si ves mi carrera científica, pues es una carrera de alguien prolífico, hiperactivo, creativo. hmm. Yo les decía siempre a mis estudiantes, si nos encontramos un día compitiendo con Harvard o con Tokio o con París, pues es muy mala noticia. Significa que no somos suficientemente creativos. Entonces yo desarrollé el concepto que gente muy creativa nunca compite. Solo compite los que tienen Exacto. ideas que son similares a las de los otros. Sí, porque crees que es la única solución por Europa, es que realmente Exactamente. generar Entonces, disrupción, no podemos competir exactamente. Entonces, creando lo mismo, claro. Hipo Quantum ha sido creada con esta noción de que desde Europa se puede ser disruptivo y yo solamente he comenzado estas aventuras empresariales sabiendo o convencido, no solo yo, sino mi equipo de trabajo y mis socios, de que tenemos ideas muy superiores a las mayores empresas americanas y chinas y europeas en este momento. Aquí hay mucho talento en España, pero lo que falta evidentemente son recursos y apoyo, ¿no? Porque es Sí, verdad que creo que vivimos en un país que creativamente y a nivel de talento en todas las áreas somos muy potentes, pero es verdad que no se valora, no tenemos el valor de dar protagonismo al talento, tanto hay en la un, hay un, sociedad como dar visibilidad, como... sin entrar en temas políticos, sociales, porque No, por esos son más supuesto. complejos, existe Mm. un problema eterno. Yo no digo que Estados Unidos, su modelo sociedad sea mejor o peor, o China, ¿no? Pero es evidente que en este momento vivimos en Europa una tendencia de la sociedad y de los jóvenes a querer más protección y más seguridades, mientras que el modelo americano ha sido mucho más liberal de buscar el emprendimiento. Porque, Y en porque China, aquí, y en claro, China sí, porque aquí si ves la juventud, y no hablo solo en España, hablo en el mundo en general, ¿no? Si es en España, aún quizás sería más grave, yo soy bastante crítico, pero estamos en un momento que a nivel de conocimiento es como que se nos abre una puerta brutal de creatividad porque la tecnología está en expansión y es como que la motivación del ser humano debería ser increíble en un momento histórico como el que vivimos y lo que se busca es que casi que la comodidad, la seguridad y no pensar, no crear, cuando realmente tenemos ahora mismo un abanico enorme de posibilidades para que esa mente creativa cree un nuevo futuro, ¿no? Y disruptivo, como dices tú, para ese es no un competir, problema sino para crear. que eso va a contracorriente con los tiempos políticos sociales, en el sentido en que lo que tocaría, o sea, y de nuevo vuelvo a saber que siempre vuelvo al tema de ver la humanidad como un todo, ¿no? Nos está faltando en Europa en este momento histórico una noción, sobre todo las nuevas generaciones, de que la vida no es la seguridad, no es solamente la seguridad, no es solamente la preservación, no es solamente el sentirse bien, es salir de la zona de confort y osar por descubrir y crear cosas que no existen. ¿No crees que hay una lucha que realmente la polarización no es tanto lo que vivimos a nivel político, que no quiero ni entrar, sino la polarización está entre la gente que quiere crear un futuro mejor y la que realmente quieren que se lo den todo hecho? Es decir, ¿no crees que la Exactamente. polarización es un poco ahí? Existe pero corresponde a la evolución de las sociedades. Podría ser que en 10, 20 años vuelva a cambiar, pero si te das cuenta, los momentos más creativos a veces son los momentos en que las sociedades y los países están peor. Y es Mm. porque justamente como nos va muy mal, hay que tratar de salir y hay que crear cosas.
y ahora estamos viviendo en que pasamos de los excesos y de la abundancia y estamos llegando a la sociedad a pedirle dónde está mi casa, dónde está mi trabajo, dónde está mi empresa, dónde está todo, cuando en realidad tocaría, si queremos realmente competir, pero no competir solamente con los otros polos, el americano y el chino o el asiático, sino verse como agente de la evolución del ser humano y ser un agente activo, ¿no? Es decir, creativo. Por ejemplo, si yo digo, si yo dudo de la inteligencia artificial que nos pueda conquistar, pues entonces me dedico a eso y trato de desarrollar técnicas y métodos para prevenir. No, ahora nos sentamos frente a Twitter y decimos, esto es malo, tú eres malo, tú eres malo, tú eres bueno porque piensas como... Es que es muy fácil, ¿entiendes? Yo voy a Twitter, si te das cuenta en lo que escribo en Twitter, para decir cosas que nadie dice, para opinar cosas diferentes, para influenciar, para permearme, no, no para estar de acuerdo con el ¿No crees resto. que, no crees que vivimos una sociedad en que se premia el hombre medio, ¿no? Es decir, tú tienes que estar dentro de lo establecido, de lo medio. No puedes, lo diferente y lo incorrecto, aunque sea desde un punto de vista creativo, es como que es rechazado, ¿no? Tanto en Me el cine viene, también pasa, me en viene el a la tema creativo mente, pasa igual. La no sé, gente hace taquillas en películas que son bodrios automáticos totalmente. y la gente dices, no son buenas porque tiene mucha gente, no, son buenas porque están aceptadas como que son buenas y va mucha gente, pero artísticamente o creativamente son un A mí me auténtico tocó bodrio. mucho, no sé cómo se llama la película en español, pero la película en inglés se llamaba Arrival, Sí, donde la llegada, sí. la llegada, ¿no? Sí, Donde Denis el de Villeneuve. protagonista, cuando se pone a criticar, porque el mundo se había destruido, dañado, y echa la culpa a esa falta del espíritu emprendedor, ¿no? Y hace una frase, no la acuerdo literalmente, porque seguramente me la acuerdo en inglés, no en español, pero dice algo así como que es que nosotros no somos, no estamos, el ser humano no llegó aquí a este planeta para cuidar las cosas. Llegamos aquí para ser exploradores, ¿no? Y esa frase me destrozó el alma, ¿no? Es como decir, y en realidad no es ni lo uno ni lo otro. El ser humano, o sea, todo necesita la combinación de ambos. Pero en esta época de la historia se nos está yendo, ¿no? Se nos está yendo del alma y de la mente de que el ser humano está aquí por ese espíritu explorador. ¿Ah? Y a mí me gustaría rescatarlo, porque ese Bueno, es el mensaje para las nuevas generaciones. A mí me gustaría, los haya, pero falta en España, en Alemania, a nivel mundial, un espíritu explorador. Y no explorador solamente para descubrir tonterías o cosas que puedan dañar al ser humano, sino ese espíritu de decir, yo no soy búsqueda de la solo, verdad. claro, yo no soy solo el crítico que hace clic en Twitter, sino yo soy un agente activo que participa del proceso Y creativo. el valor de autocrítica, ¿no? Ya no, el de búsqueda, el de constante búsqueda y aprendizaje, pero también el de autocrítica. Yo muchas veces lo echo a faltar. Es como que todo el mundo quiere aparentar perfecto, feliz. Sí, sí. Eh, y cuando realmente es la imperfección lo que ha hecho la evolución, ¿no? Sí, Realmente y, el arriesgarse, ¿no? La misma inteligencia es el cierre del círculo, es cuando dejas de ser inteligente. La inteligencia es ese viaje a lo desconocido, ¿no? Aunque te puede llevar a la locura, te puede llevar a la destrucción, pero el ser humano está ahí, entre la seguridad y la destrucción. Y en ese proceso está la búsqueda de la verdad, ¿no? Y no podemos renunciar a eso. no, Y no. es como que ese mensaje no se lleva, ese mensaje trascendente, que no es de ninguna religión, no se lleva a las generaciones jóvenes para que cojan ese fuego prometeo e intenten generar un futuro mejor. Es como que se les llena de problemas y como ven tantos problemas y que no pueden hacer nada, la mejor opción es no hacer nada. Sí, Y es por como que eso, no ven... eso cuando me preguntabas por mis empresas, pues yo cuando trato de hacer una reflexión personal, yo no he creado empresas, mis dos empresas queridas, para vender humo, ni para mantener el hype, ni para prometer cosas para el futuro, pero tampoco las he creado con el espíritu de decir, mira, todo lo que hagamos es para el bien, ¿no? Tampoco es para el mal. Yo lo que quiero es compartir mis días, porque la vida es finita, ¿no? Y mis sueños y mis proyectos con gente apasionada que quiere ser parte activa del proceso creativo y de la evolución del ser Totalmente. humano. Eso es lo que De a mí me apasiona. Obviamente tenemos un criterio ético, ¿no? Yo no voy a decir que si vemos que la computación cuántica puede dañar al ser humano, pues tendremos que poner un freno de golpe. Pero lo que te quiero decir es que yo quiero, a pesar de que he tenido una carrera académica exitosa, yo diría que demasiado exitosa, al punto que me aburría un poco,
pues necesito sentirme parte activo de la sociedad y de la evolución del ser humano. O sea, me siento feliz en ese proceso creativo. Y no hablando de presente, sino hablando de futuro cercano, ¿vale? Okay. ¿Qué es lo que crees en un futuro cercano, sin ser humo, sino algo en lo que vayas a trabajar Bueno, o te que digo yo, conozcas que realmente te apasiona? Que digas, bueno, yo te digo, esto... yo te mencioné al principio mis tres productos que son aplicación de la computación cuántica al arte, a los prototipos de exhibición para los museos y de poner ordenadores cuánticos asequibles en los colegios del mundo. ¿Ya? Esto no es estoy hablándote de un negocio, esto es un negocio, pero tiene un fin noble porque es el fin de que los individuos del planeta crezcan sabiendo que la computación cuántica y la física cuántica están allí y que les pertenece. ¿Qué van a hacer eso con ellos? Es como lo que tú decías antes, es su libertad. Y yo admiro mucho y respeto su Vas libertad. a vas a dar la herramienta, la caña de pescar, vas a dar Exactamente. la potencia cuántica. Exactamente. Y ellos verán con su época, su generación. Ahora, desde el punto de vista de aplicaciones, tenemos las líneas de producto 4 y 5 que están fuertemente ligadas a las aplicaciones industriales para modelos financieros, para diseño de moléculas químicas, para la interacción del cerebro humano vía, no sé cómo se llaman estos electroencefalogramas, estos SCC. Brain Machine Interface, Sí. interfaces Los cerebro. BCI con eje ¿No? electromagnético, sí. Aplicaciones a los modelos de optimización y al diseño de materiales, tenemos un set de algoritmos cuánticos y diseños de arquitecturas de ordenadores cuánticos que prometen o van a lograr que en un plazo de 3 a 5 años nos veamos a las puertas de la utilidad de la computación cuántica para fines industriales y sociales. Si tú vas a las grandes empresas que son nuestras competidoras, que ya las hemos mencionado, no las quiero repetir de nuevo porque no hay nada personal contra ellos, pero mi objetivo es hacerlas obsoletas y poder demostrarle al mundo entero que la computación cuántica puede traer bienestar y soluciones industriales y sociales en muy pocos años. Porque todo lo que están haciendo las grandes empresas en su camino y con su paradigma computacional apunta a los cientos de millones de bits cuánticos que probablemente lleguen, si llegan, el próximo siglo. Y yo no trabajo Enrique, hubo un paper que incluso pasé a un conocido matemático que era muy crítico con la computación cuántica, haciendo la crítica que tú comentas, porque salió un paper, creo que era de una universidad australiana, sobre la gestión de millones de qubits. Habían descubierto como, no sé si, no llega a leerlo, pero sí la noticia, el titular, como que habían descubierto una técnica para hacer gestión de millones de qubits, Sí, prácticamente sí, no ya, pero lo vi. es un hype, es irreal, Totalmente, es... totalmente, totalmente, totalmente. No voy a mencionar ni autores ni nada, pero Pero es, es nada, ¿no? Es decir, es es un... humo total. Es decir, como te digo yo, todo titular, Sí, yo yo me quedé con eso ahí en tengo, honor del paper. tengo la suerte de haber trabajado durante más de 20 años con todas las luminarias, premios Nobel, candidatos a premio Nobel y los mayores tecnólogos cuánticos del planeta. Incluyo a los líderes de Google y IBM. Trabajo con todos ellos desde hace más de 20 años. Y lo que te digo yo es la verdad absoluta. Nadie que entienda de este tema va a creer que ha llegado la solución milagrosa hasta que no se demuestre, ¿no? Es decir, he encontrado un método que se aplicaría. Y cuando ves titulares, acabo de proponer un algoritmo que va a transformar la seguridad de los Claro, bancos. el paper un poco lo que indica es que esta técnica podría acercar a eso, pero no lo consiguen. Claro, lo que están diciendo es que por ese camino a lo mejor encontramos eso, ¿no? Es que fíjate tú, a ver, no voy a entrar en la parte técnica, pero creo que lo vas a capturar muy rápidamente. Decir que yo puedo controlar millones de qubits es tan humo o es increíblemente etéreo en la medida en que esos millones de qubits no existen y no van a existir hasta el próximo siglo. ¿Me entiendes? Es como si yo te dijera, mira la frase, yo sé que estoy siendo un poquitín, tal vez hasta desrespetuoso, Te pero arriesgas a ser me atrevo a decir, tan es como si asertivo te con eso. dijera, ¿sabes qué, Plácido? He descubierto un método de cómo capturar a 1587 hadas o unicornios de estos, de estos seres que no existen, ¿no? O sé cómo, he encontrado un método de cómo capturar duendes.
Pues es Todo que esto hace mucho daño, tanto al tema de la totalmente, computación cuántica como a inteligencia artificial, ¿no? totalmente. Porque Va- se genera un flujo de inversiones multimillonarios claro. que van a acabar mal, ¿no? Yo he hablado con los grandes líderes, realmente las personas que entienden de verdad, entre ellos algunos españoles, y tenemos ese temor de que este juego de apuesta y de titulares fuera Ujú. de lugar generen De póker, una bola de nieve partidas de póker acabe mal, que con. acabe mal, ¿no? Claro, donde ahí lo que pierde es un poco la percepción del sector business, de la propia sociedad, de todo este tipo de tecnologías. En vez de un poco reverenciarlas y apoyarlas e ilusionarse, una cosa más, ¿no? Es decir, la meten en un saco y es como una moda más, ¿no? Y al final la gente que se dedica a eso, pues claro, o sea, es como lo que dices tú, muy perjudicial, ¿no? Pero bueno, voy a comentarte un paper, una noticia que en todos, que es un poco en la línea esta, pero es de inteligencia artificial, no de computación cuántica. No sé si lo, que bueno, fue vilipendiado, criticado por todos. A mí me pareció interesante, y tengo que decirlo, que fue el paper de Google, del equipo de DeepMind, el Reward is Enough, el de la recompensa suficiente sobre, bueno, salió el titular, los titulares eran Google es capaz de crear una conciencia humana, ¿no? Una inteligencia humana ya, ¿no? Es decir, el paper iba sobre eso, ¿no? Claro, eso, bueno, cuando realmente lo leías era el que con aprendizaje por refuerzo se pudiese llegar a un punto crítico de conciencia y de todo, ¿no? Realmente el paper decía muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, el titular era un poco tremendo y súper criticado. ¿Por qué crees que ocurre eso? ¿Es pura estrategia? Porque al final la gente que hay detrás es muy válida. Es ¿Es muy, pura hemos estrategia, creado, pura estrategia empresarial? bueno, te digo yo, si la primera El vez paper para mí, el paper para mí era interesante, ¿eh? Es claro, decir, claro, claro. yo, Por eso te digo yo, hemos creado la primera vez creo que voy a dar una opinión sobre la realidad y la sociedad, ¿no? Hemos creado un monstruo en este mundo de redes sociales, de prensa, de competencia tecnológica en general, donde el titular va muy rápido y el lenguaje permite la ambigüedad. Y tú mm, siempre puedes decir, no, yo no he dicho eso. ¿No? sí, Entonces, de hecho, yo leo la revista Nature y Science, que son los highlights de la semana desde hace 25 años, todas las semanas, y prácticamente toda persona que hace lo mismo que yo hemos desarrollado esa reacción. Si tú ves un titular y el titular dice, la física cuántica tiene un problema fundamental o se ha encontrado que los electrones pues en realidad no son una parte. O sea, cada vez que ves un titular que realmente correspondería a un breakthrough o a un cambio de paradigma, es falso. es un clickbait en la ciencia, ¿no? Es falso. El clickbait aplicado en la ciencia que suele ser falso, claro. Exactamente. Es increíble cómo funciona. Entonces, para mí, yo te digo que yo he llegado a ver un titular sin leer el artículo. Yo ya sé qué han hecho y cómo están falsificando o creando el titular, ¿no? Entonces, volviendo al tema este de Google y de la conciencia. Sí. Mira, justamente has coincidido que en las últimas semanas, bueno, es un tema apasionante, pero en las últimas semanas me lo he pasado leyendo entre capítulos del libro, entrevistas y discusiones con los mayores expertos en conciencia humana, ¿no? Y te digo yo que es decepcionante. De hecho, lo he puesto en Twitter. Es increíblemente decepcionante cómo las descripciones o los intentos de describir la conciencia son tan poco elaborados, porque realmente es un problema complejo, ¿no? Poder definirlo. Al Sabemos mismo lo que, tiempo, sabemos lo que es la conciencia realmente a nivel de lenguaje y disparidad, pero sabemos realmente, no lo no, no, sabemos. no, no, es de que la conclusión a la que he llegado después de escuchar a los 20 grandes expertos mundiales en conciencia es que, pues, es que no tienen ni idea. Cada uno Y habla de... irías un poco en la línea de Roger Penrose, que al final investigó este tema en la mente del emperador y la conciencia no está en este plano, sino está en Roger Penrose en es un uno de mundo los que yo cuántico. me he dado el lujo de criticarlo en vida, o sea que tampoco tengo mayores remordimientos, porque me tomo la molestia de leerlo y de escucharlo profundamente y de analizar sus ideas, y son totalmente metafísicas en el Bueno, sentido... él lo dice en el libro, que dice que, bueno, sigue un método científico hasta que, bueno, luego hace propuestas que son más creencia o Sí. que ciencia pura, ¿no? Pero bueno, Me refiero el yo que la, planteamiento.
la elaboración, digamos, que él hace para justificar su propuesta, que, como te digo, la ciencia está para eso, ¿no? Para ese tipo Al de menos, claro, cosas. al menos se atreve a hacerla, claro. La secuencia de razonamientos que hace, no, yo no paso de ninguna. Es decir, no paso, no lo entiendo a una persona con tanto talento. Yo creo que el tema de la conciencia, como los otros dos saltos que te decía, ¿no? De la materia inerte a la materia viva y de la materia viva a la materia inteligente, son tan radicales que casi se puede decir lo que sea. ¿Entiendes? Casi se Claro. puede decir lo que sea y siempre tendrás un punto a tu favor. Entonces yo creo que Roger Penrose, porque hay que respetar también las generaciones, ¿no? Él pertenece a una generación donde veían el mundo y la física de una manera y de pronto pues él está convencido de que los procesos de razonamiento y de toma de decisión del cerebro humano en la forma que se llama mente, porque también mente es difícil definir, pero para mí mente y cerebro son como software y hardware, ¿no? Digamos, la parte del software produce cosas que son tan sorprendentes como es la toma de decisiones, lo que creemos que es el libre albedrío, etcétera, que él está convencido de que un modelo computacional como el que hizo Alan Turing no podría describirlo. Entonces él propone, él hace una primera afirmación que es una afirmación de principios que no se puede argumentar, y es que el cerebro haría operaciones que son no computables. Y ahora, ve tú a ver cómo se define no computabilidad. Y es un problema complejísimo a nivel Sí, matemático. la base de todo su razonamiento parte de ahí, ¿no? Y es un Exactamente. poco... eh, ¿vamos a poder tener respuestas en ese sentido? Es decir, va a llegar un momento, bueno, como Sí, has sí, sí, comentado, sí, sí, en tu formación de neurociencia, que también es un tema que a mí me apasiona, también el sí, de la psicología, es decir, sí. ¿crees que podemos abordar con ciencia, como puede ser computación cuántica, inteligencia artificial, Yo soy de los... una metodología nueva para abordar estas grandes preguntas y tener respuestas que no hemos tenido antes? Sí, mira, te voy a comentar esto porque es súper bonito. Es un tema, porque he estado en esto las últimas semanas, trabajando en estas cosas, en el poco tiempo libre que tengo. Y te puedo decir varias cosas interesantes que te van a gustar a ti y a tus oyentes. Y es primero que cuando Alan Turing, bueno, vuelvo a la película está Alan Turing, es muy bonita porque hay una parte donde él conversa de niño con un amigo y el ¿Qué amigo le... película es? ¿Qué película es? Yo creo que es no recuerdo el nombre, pero es de la vida de Alan Turing. Creo que es en Enigma, creo que es. Sí. ¿No? ¿No? Y el amigo, cuando tendrían 10 años, le pregunta, ¿tú crees que la materia pueda, o que una piedra pueda volverse inteligente o algo así, ¿no? Como que se pueda fabricar inteligencia artificial, ¿no? Que se supone que él es el padre de esto, ¿no? Y esto es un juego, obviamente, de la película, ¿no? No quiere decir que haya sucedido, pero... Y él dice, y todo el mundo espera que diga sí. Y el niño, Alan Turing, dice no, ¿no? Y entonces, pues tú dices, bueno, ¿qué pasa, no? O sea, que de niño no creía, y le dice no. Es que, porque la pregunta que le hace el amigo es literal, le dice, ¿tú crees que alguna vez se pueda Es que hacer? son dos cosas distintas, inteligencia y conciencia. No, Para no, mí son pero dos ahí cosas voy, ahí súper voy, ahí distintas. voy. No, entonces le dice, ¿tú crees que se pueda lograr que la materia inerte logre pensar o ser tan inteligente como el cerebro humano? Ah. Y él dice que no. Y cuando uno piensa que es un pesimista, reacciona, dice, no puede, una materia inerte no puede desarrollar inteligencia o conciencia como el ser humano, pero sí puede desarrollar inteligencia y conciencia y probablemente mejores que el ser humano. Y ahí es donde viene para mí un cambio de paradigma que yo lo tengo clarísimo en mi mente, y es que la gente confunde, el objetivo de la inteligencia artificial no es lograr que el cerebro humano sea imitado, es superarlo de golpe. Y Esa yo es una de mis preguntas. estoy convencido de que eso va a ser logrado Eh, muy pronto. pues eso es esa es ya quizá la fase final de la entrevista que vamos a abordar, que es, sabes que el cerebro, el gran misterio, la emulación del cerebro. ¿Tenemos que basarnos en el diseño humano o debemos mejorar ese diseño? Porque al final lo que queremos crear no es una réplica del ser humano. Lo que buscamos es disrupción, ¿no? Cambiar el Es paradigma. lo mismo que ha pasado con la aviación. El ejemplo, yo he dado O esto voy a incluir un poco una frase un poco para meter, a ver qué piensas. el... O solo podemos crear
como hizo Dios con nosotros, algo a imagen y semejanza suya. No, no, es que eso es un error. De hecho yo he escrito hasta artículos Yo lo he hecho científicos. para provocarlo, lo he hecho para Sí, 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 provocar. lógico. Yo he escrito hasta artículos científicos, inclusive sobre el tema, con algunas frases que corresponden más a la filosofía o a la metafísica, ¿no? Y he llegado a decir algo en lo que creo profundamente, que la copia perfecta no existe. De hecho, tengo una frase hasta poética que digo que la copia, o sea, el esfuerzo del ser humano a lo largo de la historia, en las artes, en las matemáticas, en la ciencia, en la tecnología, inclusive la fotocopiadora, si quieres, de hacer copias, es un esfuerzo condenado al fracaso, porque la copia perfecta está prohibida por las leyes de la naturaleza, ¿no? Exactamente, es decir, si creáramos una emulación de inteligencia que no distinguiéramos de la humana, no significa que fuera humana. No, no, Es decir, para si nada. Entonces, yo y digamos, la única, por eso es lo que decía Alan. iríamos a una simulación de la Claro, humanidad, en la, pero en la no. película, ahí voy al tema, ¿no? De que la única manera de reproducir una inteligencia y conciencia similar a la humana es hacer un cerebro humano, es decir, tener un hijo o promover la creación de un ser humano. Entonces vamos a la creación de una nueva especie. Totalmente, totalmente. De hecho, yo creo que por eso te digo yo, para mí cuando se logre eso, es equivalente al palito para ver si el río está. Bueno, esto es lo que propone el paper de Google. Lo que dice es que cuando se cría esa nueva inteligencia o esa nueva especie, lo que hay que hacer es aislarla, como se hizo con Adán y Eva, y se llevó a otro planeta para que se desarrolle. Pero que nosotros deberíamos, eso lo dice el paper de Google, ¿eh? Wow, wow, qué fuerte. Sí, No, sí, yo sí. no. Yo quisiera, si tuviera la vida fuera más Porque larga. es lo que dice, si creamos una nueva especie, imagínate que creamos un nuevo tipo de inteligencia, no mejor o peor, pero no humana, con unas cualidades totalmente distintas, pero algunas nuestras tendrá, claro, no podría convivir con nosotros, sería un Yo, problema, ¿no? yo, yo, Entonces, una posibilidad sería llevarlo a... si Es un entramos en poco esa ciencia ficción, conjetura, es un poco ciencia ficción, ¿no? si Pero estamos en esa conjetura y yo estoy vivo y se envía en una nave espacial a otro planeta la nueva especie, te aseguro que yo voy a intentar colarme en esa nave, porque a muy mí me bien. encantaría coexistir como yo y mis antepasados hemos coexistido todo el tiempo con la artificialidad. Es decir, a mí me gustaría llevarme el palito que me ayuda a cruzar el río con mi familia. A mí me gustaría llevarme el coche, la rueda, la imprenta, el ordenador cuántico, la inteligencia artificial y la nueva especie. Yo creo que a mí me parecería que me cortan un brazo si no me dejan interaccionar con las nuevas especies que se pueden ir creando. Porque yo creo que esta hibridización sí es la esencia de la evolución del ser. No sé si tú Pero, sabes pero, que pero, durante pero una sí, vida, pero ¿no crees que sí que está en la esencia del ser humano el ser como creador de... Somos como un fractal, ¿no? Es decir, es como hemos sido creados y vamos a ser creadores, ¿no? tú sabes que cada vez que conforme avanzan las generaciones, que nosotros cambiamos genéticamente. De hecho, Ujú. tú probablemente sabes que un ser humano, el mismo individuo, durante un tiempo de vida, digamos, de 70 u 80 años, digamos que creo que a los 10 años o 14 años, todas las células y todas las moléculas y todos los átomos del cuerpo humano ya no son los mismos que cuando naciste. Se reciclaron todos. Es decir, cada cierto número de años, creo que 7 o 10, Sí, claro. toda la materia que nos compone ya no es la misma que cuando naciste. Entonces, para mí, para mí la esencia del ser humano y de la inteligencia La vida es cambio, ¿no? Y el ser es humano el es cambio. cambio. Ahora, claro, no quiero decir que porque es cambio vamos a meter una bomba atómica y nos morimos todos, pero lo que quiero decir es que yo creo que en este periodo de la evolución del ser humano y de la tecnología, claro, es normal que nos desarrolle miedos, pero a veces se nos pasa mirar un poco atrás y ver que todo el orgullo que tenemos de nuestra civilización y de nuestra evolución se basa en el cambio controlado. ¿Que hay temor? Pues sí, pero yo no creo. ¿Tú te imaginas la primera vez que cruzó un coche delante de un pueblo que solo usaba caballos? Uf, ¿No? Tú sabes que yo le dije una vez a mi abuela, mira, esa es la luna y el ser humano ha llegado allí. Y mi abuela me dijo, no hables tonterías, es imposible llegar a la luna, ¿no? pues si fuéramos ahí con un móvil a la prehistoria y nos vieran, nos verían como dioses, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que sí, que hay un desafío importante de la inteligencia artificial y si Google y Elon Musk, o sea, estos debates son ricos y válidos, pero yo no los tomo desde el punto de vista del temor y de la censura, yo los tomo con pasión por el descubrimiento. Y yo en una entrevista que hice hace unos años, recuerdo que me volvieron a plantear ese tema y me salió una frase muy espontánea que te la voy a repetir para ti, tus oyentes.
No digo que esté muy orgulloso de la frase, pero me salió muy profundo de mí, de mi emoción y mi intelecto, y dije, a mí me daría vergüenza vivir en un mundo donde algún tipo de investigación y descubrimiento esté prohibido, ¿no? Es decir, yo no quisiera vivir en una sociedad donde se Que me limite el prohíbe. pensamiento, el Exactamente. Donde pensamiento. yo diga, quiero saber si esta combinación de moléculas puede generar un organismo que de pronto genere vida y que me digan, ah, no, no, esto está prohibido. Y eso nos choca mucho con, por ejemplo, la tendencia regulatoria de Europa con inteligencia artificial, por ejemplo. Pues a mí me parece grave justamente por la famosa frase del fear of missing out, ¿no? Es decir, o sea, por eso ahí yo soy increíblemente pragmático. Si tú me dijeras, ¿te parece bueno? Es posible que yo te diga, no, me parece malo que se generen deformaciones humanas, por ejemplo. Ahora, quitándome la ingenuidad de esa frase, estamos seguros que no habrán 15 países, laboratorios secretos que Haciendo lo van a eso. hacer. Y si lo Claro. hacen, se podrían pasar por encima nuestro y realmente abusar de nosotros. Entonces, para mí la censura o la autocensura siempre puede sonar maravillosa. ¿Y por qué Europa no ha cogido Europa? Y bueno, ya España, ya no digo, pero ¿por qué Europa no ha cogido ese camino de, sí, de la ética, pero la competitividad? ¿Por qué no, como dices tú, es consciente, bueno, es consciente, pero no vende esa imagen de decir, señores, estamos en un mundo súper competitivo, nos pueden pasar por encima, o espabilamos, o vamos a regular, pero queremos liderar en campos que van a cambiar el mundo y las sociedades? Exactamente. Yo creo que lo que nos falta es eso. En Europa yo percibo que viene un punto crítico en estos años en los cuales vamos a tener que escoger, o bueno, a ver, yo sí, eso tampoco es muy original, pero yo sí, de mi entendimiento del mundo global y de haber estado viajando alrededor del planeta, yo sí percibo que el mundo occidental ha entrado en decadencia en el sentido de la evolución de las sociedades y de las culturas. Yo sí percibo que hemos entrado en decadencia. Es decir, estamos en estos años frente a la disyuntiva que tú mencionas. Es decir, os damos o sucumbimos todos felices de la mano, protegiendo el planeta y diciendo yo no investigo esto, yo no hago esto, yo me voy a dormir temprano, yo busco mi tranquilidad, mientras otras regiones pasan por encima de las tecnologías y de pronto se pueden convertir sin necesidad de la superinteligencia, nos podemos autoesclavizar si es que no nos desarrollamos tecnología. Yo aquí siempre lanzo un mensaje y un poco por eso he liderado iniciativas como las de XJavaI, he realizado todo este tipo de contenidos, que el mensaje es que el talento, la gente con talento, el que sea, tiene una responsabilidad en la sociedad y en la creación de futuro. Totalmente. No puede quedarse esperando ni al papá Estado ni esta mentalidad de funcionario que tenemos aquí en España de Esto yo, ir a la seguridad, yo no lo que la quería decir seguridad es así explícitamente como tú lo has hecho, pero yo no, estoy pero totalmente de acuerdo, porque por ejemplo para mí, cuando yo veo los reclamos sociales, no es que no los entienda ni no los respete, yo hasta los apoyo, pero a mí me falta como profesor, y he sido profesor universitario toda mi vida, ¿no? Me falta todavía ver a la gente joven acercándose a las generaciones o a los políticos y decirle, quiero que me hagas más inteligente, quiero que me hagas más competitivo, quiero que me no. des oportunidades de Bueno, ganar la... Sí, competitivo sí, pero supongo que es una batalla perdida. Las generaciones más jóvenes han visto las generaciones anteriores que han sido como están como un poco bloqueadas, es decir, realmente no han adoptado un papel activo en la sociedad ni han tenido ese mérito de reconocido, hayan triunfado o no hayan triunfado, entonces no quieren seguir ese camino. Es como que ahora si le vendes el tema del mérito, del talento y del esfuerzo, no se lo creen, ¿no? Porque al final dicen, en este mundo lo mejor es la inactividad, ¿eh? Vamos a un mundo nihilista, ¿no? Pero en ahí, ese... ahí acabas de dar en el clavo, porque por eso te digo yo que es una cuestión, yo creo que es temporal, que es de Sí, generaciones. A mí me choca sí, sí. ver, por ejemplo, si te das cuenta, cuando yo le pido, digamos, a las políticas sociales, educativas, tecnológicas de los gobiernos actuales, y me dices, pues vas a tener la oportunidad y se va a cumplir lo que pides. Pues yo no pediría ni casa, ni trabajo, ni seguridad, ni nada. No te digo que no sea importante. Si me dan la oportunidad de pedir algo, yo querría que me den las herramientas para competir, que Exactamente, me dejen demostrar totalmente. que tengo algún talento. Y Exacto, yo creo que exacto. cuando yo me acerco a la gente joven, por ejemplo en mis dos empresas ahora, yo quiero trabajar con gente que viene y me dice, Quique, ¿sabes qué? Quiero unirme a tu empresa y a tu proyecto porque yo creo que voy a ser más, que puedo expresarme creativamente.
que puedo poner mis talentos. Bueno, aquí hay una tendencia, Enrique, bueno, yo te llamo Enrique, no sé si tenía que haberte No, llamado Quique, me Quique puedes. mejor. Lógico. Quique, yo creo que sí que es verdad que yo detecto en el talento, quizá porque es por todo lo que está sucediendo, pero también es generacional. Es como una llamada de unirse el talento para poder hacer esas cosas o crear ese futuro, ¿no? Yo creo que sí que está empezando a moverse cosas y no solo desde un punto de vista económico, sino de valores, ¿no? De decir, bueno, este talento yo no quiero pasar por esta vida y que quede encasillado de esta manera. Quiero lo que dices tú, ponerlo en práctica. Quiero saber si funciona. Quiero ser útil para la sociedad. Quiero... Y el talento se ha dado cuenta que no puede estar aquí de paso. Uno no puede ser Da Vinci y no pintar. Tiene que pintar. Uno no puede ser Mozart y no componer. El talento está para expresarse, no para que venga alguien y te diga lo que tienes que hacer. Porque entonces, si no, dejamos el mundo en manos de quién, de quién, de los valientes. Eso sí, han sido valientes de decir quiero estar ahí. Pero es que el talento tiene que ser valiente, el talento tiene que tener valores y la valentía de decir yo quiero también, como tú. Me ha encantado el que tu liderazgo en ese sentido, de decir quiero competir. Yo no Claro. quiero solo business, quiero competir y quiero Quiero impacto social. competir. Y quiero que mis dos empresas, Coambia en España y Kipu Quantum en Alemania, sean canales, como siempre he hecho con mis grupos de investigación y mis estudiantes, y se los puedes preguntar, que me apasiona trabajar con gente similar a mí, que venga y que quiera no solo competir con otros, sino que diga, cuando vienen mis estudiantes más jóvenes y más con mayor ambición, como yo le llamo ambición sana, ¿no? Y yo le digo, pues tu objetivo es ganarme discusiones, es crear mejores cosas que yo. Si tú crees que estás aquí solo para obedecer, pues vamos mal. Yo quiero competir, pero quiero esa competencia sana de que tú no desees el mal al otro, sino que veas el Exacto. talento del otro y que tú digas, yo quiero hacerlo mejor. Y Exacto. eso es bonito. Esa cultura es lo que nos hace falta. ¿Eh? Es decir, la cultura de competencia, pero bonita, en el sentido de Sí, disfrutar, de cada lógico. uno tener su Te talento y digo yo que competir, pero España está disfrutar. llena de eso. Te digo, yo he trabajado con chicos en Bilbao y con chicos de España y de Europa y de todo el mundo, y es una cosa maravillosa. Es un recuerdo que me llevaré para siempre de haber disfrutado. Te cuento una anécdota, ¿no? Uno de mis mejores estudiantes y mi primer estudiante, no voy a mencionar su nombre porque no le gusta que cuente sus anécdotas, pero yo le dije, mira, es que cuando se te ocurra una idea, pues tú me llamas. Y recuerdo un sábado a las 11 de la noche, estaba viendo una película con mi mujer, alguna película de ciencia ficción seguro, y me llega una llamada por teléfono y digo, pero ya, ¿por qué me llamas esto? Y digo, en una de esas está enfermo. Salgo corriendo del cine y me dice, Quique, se me ha ocurrido una idea. Y tú me dijiste que te llame cuando se me ocurra una idea. A mí me pareció conmovedor, te digo. Yo Sí. dije, a ver, cuéntame la idea. Porque yo no me voy a ir a dormir si no me cuentas la. Al final la idea no era tan maravillosa, pero entiendes, esa Pero pasión y la actitud y esas la ganas de pasión, ¿no? decir, yo quiero y estoy aquí. Y un chico que podría haber estado en los bares, que también lo hace, ¿no? Y Claro, siempre lo han hecho, pero que sepa que su intelecto y su creatividad no están de adorno y que la quiera usar como tú dices. totalmente. Eso, Yo creo que además siendo las 9:05, yo creo que es una charla muy intensa. No sí, vamos sí. a hacerla muy larga porque ha quedado con ese final de la importancia de la pasión para cambiar el futuro, ¿no? Es decir, yo creo que vamos a dejarlo con ese relato, Yo porque te son las nueve agradezco y también, Plácido, la verdad es que he disfrutado. ha pasado volando y yo he disfrutado muchísimo, sí. Sí, sí, genial. Pues bueno, Enrique, un placer. Espero poder contar contigo en otras ocasiones, que estemos en contacto, Por tanto a nivel supuesto. personal como profesional, como no. Yo creo que esta charla va a gustar mucho a la comunidad, porque ha sido una charla muy distinta, casi sin guión, aunque tenía un guión. Y la verdad es que es súper interesante todo lo que hemos comentado y la visión y conocerte como talento y con esa característica de liderazgo y todas las iniciativas que llevas. Me ha parecido a nivel personal un placer tenerte. Pues bueno, Igualmente, gracias, porque la verdad hasta me gusta que hayamos discrepado, porque esa es la forma de realmente crecer juntos y ojalá que tus oyentes también la hayan pasado bien. Ya nos contarán el feedback. muy bien. Pues muchas gracias y buenas noches. Un abrazo.